Gobierno de México. Pues buenos días a todos. Voy a presentar mi tesis anunciada por directora. El contenido de esta presentación consta de los siguientes puntos: una introducción general, el objetivo general de la tesis, el marco teórico metodológico y la presentación de resultados y, por último, las conclusiones generales. La tesis que hoy presento consta de 9 capítulos. En los 2 primeros capítulos hablo sobre la metodología y el marco teórico, y los otros 6 capítulos, del capítulo 3 hasta el capítulo 8, son mis datos analíticos, desde datos cualitativos, lingüísticos, y por último el capítulo número 9, donde vienen las conclusiones generales. ¿Qué me motivó a escribir esta tesis? Bueno, tiene que ver primero con el despertar de la conciencia lingüística familiar. Inició con nosotros, desde nuestra experiencia familiar, de recuperar la lengua y decidir criar a nuestros hijos en lengua maya y en español. Y después de allí, al ingresar a estudiar este doctorado y decidir trabajar el tema, entonces nos dimos cuenta que en Carrillo Puerto hay muchas personas, muchas familias que también están haciendo lo mismo, y por eso tomé la decisión de documentar. Para no documentar siempre el desplazamiento de la lengua, sería interesante, bueno, es interesante también documentar los procesos de recuperación. Por otro lado, pues tiene que ver también con el fuerte desplazamiento que la lengua está sufriendo en las últimas décadas por cuestiones de migración y de urbanización de los hablantes de nuestra lengua. Por último, tiene que ver con que este estudio no se ha hecho en espacios urbanos, sobre todo en contexto de migración. Y respecto a la cuestión de datos sobre adquisición de la lengua, de las lenguas en el mundo, solo contamos con un 3% de las más de 6,000 lenguas que se habla en todo el planeta. El objetivo general es documentar la socialización del maya yucateco en familias mayas bilingües con migración urbana que sustentan proyectos de recuperación lingüística en la ciudad de Felipe Carrillo Puerto del estado de Quintana Roo. Esta tesis se compone de 2 ejes. El primero tiene que ver con la antropología lingüística y la segunda con la sociolingüística. Para eso nos basamos con la etnografía de la comunicación, la etnografía multimodal basado en videoetnografía, el análisis conversacional y el habla en interacción y la multimodalidad. Fundamentalmente nos basamos en la teoría de la socialización del lenguaje, en las teorías parentales y de las ideologías y políticas lingüísticas familiares. Con estos enfoques metodológicos se estudió la lengua maya desde el contexto de su uso y como una constitutiva de vida de los hablantes de la lengua. Se analizó la organización del habla, sus aspectos socioculturales, verbales y no verbales, y así como el tiempo y el espacio en el que ocurren las interacciones sociales. Por supuesto, esto integra el análisis de video para poder hacer los análisis de los aspectos gramaticales, etnográficos del lenguaje, así como los recursos multimodales que emplean los hablantes de la lengua. Teóricamente se sostiene que la adquisición del lenguaje por las niñas y los niños está estrechamente relacionada con el hecho de que se conviertan en miembros competentes en las palabras, el platicar, comentar sobre los eventos, y a través de este marco se llevaron a cabo las entrevistas estructuradas. Y por último, el Mahan Ila, que consistió precisamente en revisar conjuntamente con los participantes de la investigación los videos que analizo en la tesis y el mismo análisis que he hecho de los datos para validar con ellos y saber si mis interpretaciones o incluso mis transcripciones han sido los correctos, y si no, pues se corrigieron en su momento con ellos. En otras palabras, integramos en este trabajo a los propios participantes a analizar los contenidos de esta tesis. La grabación de los audios y videos se realizaron de 4 formas. La primera, de grabación directa, donde un servidor estuvo presente en todas las actividades a la hora de hacer las observaciones, y grababa yo mismo en los videos que analizo. En el segundo, dejamos videos en las casas, en algunas casas que permitieron dejar videos, y grabamos de manera natural las interacciones
de los adultos con los niños sin mi presencia. Esto para tratar de corroborar si los datos que grabé estando yo físicamente, a ver si coinciden con los mismos. Asimismo, colgamos también grabadoras dentro de las casas para grabar audios de las interacciones. La otra forma es que colocamos mini grabadoras en los niños, en la ropa de los niños, y en algunos usamos esos chalecos que se pueden ver allá y grabamos audio durante 12 horas, se colocaba en la mañana y recogíamos las grabadoras por las tardes. Y finalmente recogimos grabaciones realizadas por las madres y los padres en sus archivos familiares. Cuando se enteraron que estoy haciendo el trabajo, estoy visitando con ellos, pues me pasaron sus grabaciones. Y por otro lado, también entrené a madres y padres que quisieron apoyarme con la grabación y a eso también le integramos acá como parte del archivo. Esos están en cientos y cientos de audio, como puede ver en la tabla que presento. El trabajo, como mencioné, se realiza en la ciudad de Felipe Carrillo Puerto. Este se encuentra en el centro del estado de Quintana Roo, como se muestra en este mapa. Los participantes son 7 familias extensas, familias focales en la comunidad, en la zona urbana son 3, y también contemplamos a 4 familias complementarias, 2 familias urbanas y 2 familias rurales. Las 5 familias que se encuentran en la ciudad, las 3 focales y las 2 complementarias, todos están llevando a cabo proyectos de recuperación lingüística de la lengua. En este dimos seguimiento a 6 bebés de 0 a 1 año, a 8 niñas entre 1 a 8 años y 5 niños entre 3 a 6 años. Ahora voy a presentar de manera general los resultados y por supuesto, selectivo, no puedo presentar todos los resultados de la tesis, así que empiezo con el capítulo número 3, que documenta las ideologías y las políticas lingüísticas familiares. Encontramos en este ideologías en contra de la socialización de la lengua maya, las cuales emergieron en la escuela, en el trabajo, en la sociedad, y fueron las que surgieron cuando los abuelos llegaron en la ciudad a asentarse con familia. Posteriormente hubo un cambio de ideología a favor de la cooperación de la lengua, darse cuenta que la lengua se estaba perdiendo y que se llevaba parte de su cultura con eso. Por otro lado, el bilingüismo, porque todas las familias aspiran a que los hijos hablen el español y hablen la lengua maya. Y algunos cambios también de ideologías en los centros donde hay empleo. La gente percibe que con la lengua maya puede obtener trabajo, y entonces hubo este cambio que permitió en la recuperación de la lengua. Y por último, en la escuela, como señalo en la tesis, empezaron a dar clases en una secundaria, y eso ayudó a muchas familias, o más bien provocó a muchas familias retomar el hablar la lengua maya y socializar con sus hijos. Por último, encontramos 5 tipos de políticas lingüísticas para la socialización de la lengua maya. La primera es que la lengua maya se socializa como segunda lengua. La segunda, la lengua maya se socializa de manera consecutiva, es decir, las madres y las cuidadoras o demás cuidadores hablan en maya, inmediatamente hacen una traducción en español o viceversa. La idea es que los niños crezcan con las 2 lenguas. La tercera es la socialización de la lengua maya como primera usa en español. Y por último, la reproducción de la lengua maya entre los pares. Estas 2 últimas categorías metas familias, como se puede ver, familias con los colores, las políticas lingüísticas lo comparten las familias. Una familia puede aplicar 2 o 3 políticas lingüísticas de las que presento. En el capítulo 6 hablamos de las estrategias discursivas para la producción de la lengua maya y mantener su uso con los niños. Las estrategias discursivas son las interacciones que reflejan los aspirantes de los padres hacia la lengua que tienen o que desean que sus hijos hablen. Feiler había reportado para ayudar la adquisición temprana de la lengua por los niños mayas. En este trabajo se identificaron 5 estrategias discursivas que a continuación presento en esta tabla. El primero es el uso constante e insistente de la lengua maya en la comunicación dirigida al niño,
con la idea de exponer la lengua y buscar su repetición o provocar su repetición por los niños. La segunda se trata del habla provocada, donde se emplea citativo, el citativo quech, quechti y verbos al, así como algunos préstamos lingüísticos. La tercera, las reparaciones para el establecimiento del uso de la lengua maya. La cuarta, repeticiones multimodales. Y por último, el 5, las repeticiones infantiles con translenguaje. Estos recursos discursivos, como he señalado con las políticas lingüísticas, también se aplica de manera alternada. Una familia aplica diferentes, como lo muestro acá. Por ejemplo, esta última con el translenguaje lo identificamos en 4 familias, como se muestra acá. Voy a empezar presentando algunos ejemplos, por ejemplo, del uso constante e insistente de la lengua maya como una estrategia discursiva. Se identificó en varias familias, en todas las familias focales y en las complementarias, y es que allí donde nosotros pudimos identificar que a través de la exposición de la lengua, los niños y las niñas logran hacer repeticiones inmediatas de turnos en maya. Como se puede ver en este ejemplo, aquí hay una abuela que está preparando leche para su nieta que se había despertado, pero su mamá se fue al trabajo y la abuela mucho antes le había preguntado a la nieta si ya tomó leche y ella le había dicho que sí. Pero aquí la nieta se despertó y fue a pedir leche y entonces la abuela le dice, leche, te dije, cuera, ya tomaste leche. Mientras eso decía, la abuela caminaba cruzaba enfrente de la niña para poder poner agua en el biberón y la nieta se levantó y caminó detrás de la abuela y la abuela dijo, "Tzokikech", diciéndole a la nieta que cuando ella le preguntó, ella contestó, "Tzokikech". Y la niña, pues aquí como podemos ver en el turno inmediato, dice, "Tzoki", repitiendo lo que la abuela le había dicho. Y acá en la revisión del video con la abuela, ella confirma lo que acabo de exponer. Dice ella, estoy haciendo que hable para que repita lo que le estoy diciendo. No lo repite, solo por ratos te contesta, así como contestó de último cuando dijo Tzoki, ya lo tomé. La otra estrategia discursiva tiene que ver con el habla provocada, con los niños. El habla provocada se refiere a las prácticas de socialización del lenguaje, donde las personas pues ponen palabras a los niños o dicen a los niños qué tienen que decir cuando se requiere hablar o cuando tenga que hablar con otra persona. En la familia, en estas familias estudiadas, se identificó a los niños, se identificó esta estrategia de habla provocada y se emplea el citativo quech y quechti, dices y dices a él o ella, y los verbos al, decir, ale, dilo, alti, díceselo a ella, y también los préstamos lingüísticos de dile y dilo. Estos recursos tienen fines de uso, se identificaron 4 fines para los cuales se emplean. La primera tiene que ver para lograr la producción de la lengua maya entre los niños que adquieren la lengua como primera lengua y para los niños que adquieren como segunda lengua ya entre niños mayores entre 4 y 7 años. Y la otra es incitar la comunicación de los infantes con sus pares menores, como se muestra a continuación en este ejemplo. Aquí encontramos a 2 madres, una que tiene la bebé en sus brazos y la otra que es la tía del bebé y la otra es la prima. Aquí las dos madres estaban intentando hacer que el niño hable a un lorito que se encuentra a un costado en una jaula y de repente la prima que está aquí, que es Kaan, salió corriendo y fue a entregar la muñeca al niño. Y la mamá le dice, tan que va a tener, estás ofreciendo esa cosa, la muñeca al bebé. Y la niña contestó, sí. Y la madre le dice, bello, pidiéndole que diga bello, pero la niña no dijo bello. Y en ese momento la madre reacciona y dice, machequech, agárralo, le dices a él, diciéndole a la niña que diga maché al bebé. Inmediatamente la niña dijo, maché, agárralo. El bebé sostuvo la muñeca y la mamá confirma aquí al final, ándale, diciéndole a la niña que así es, que así tiene que decir, ¿no? Igual, revisamos el video con la mamá y la mamá confirma su intención al usar el catch. Dice, catch es como decir dile para que ella reproduzca o vuelva a decir lo que yo dije, para que el niño también aprenda a decir maché, agárralo, y entienda que maché es agarrar.
para que ella hable maya, porque si no, no lo practica, no lo habla. Se refiere a la niña, a Khan, que estaba creciendo y ya sabe maya, pero no produce o no habla. Pero aquí detrás de todo eso también vemos esta intención de la madre de hacer que la niña también hable con el niño menor, con el que está en brazos, es como para poderle socializar y empezar una socialización entre pares. Entonces, acá los niños no solamente están siendo formados para ser competentes a hablar la lengua maya, sino que también están siendo formados a ser socializadores en un futuro. El otro uso es hacer que las niñas y los niños reformulen en maya sus actos de habla en español. Esto sucede en familias que socializan la lengua maya como segunda lengua, donde los niños, pues por supuesto, hablan mayormente español, pero cada vez que ellos y ellas hablan español, la abuela, por lo general, siempre les dice, les dice en maya cómo tienen que decir lo que dijeron y utiliza el quech para que repita y que reproduzca lo que ella dice, ¿no? Como en este ejemplo, está la abuela con sus 4 nietas. Esta nieta prendió la televisión y colocó el control y luego se paró enfrente de la que se encuentra acá y le tapó la pantalla. Entonces ella le dice, Comper, 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 y movía su mano para poder hacer que se quita y ella no se quitaba. Inmediatamente la abuela le dice, Tselawai, kechtish avi, quítate de allí, le dices a Norma avi. Alti, tselava, kechti, dile a Norma, quítate, le dices a Norma. Y la niña reproduce lo que dijo la abuela, Tselawai. Y hizo varias repeticiones, aquí corté por la cuestión del ejemplo y del tiempo, y posteriormente, pues la nieta, la mayor, se quita diciéndole ve ora y como podemos ver, se quitó y destapó, bueno, permitió a la nieta ver. De la misma forma, se analizó esto con la abuela y la abuela precisamente confirmó, como se puede ver aquí en el testimonio, diciendo que ella hizo esto, utilizó el quech para hacer que ella hable, diga tselabay, y además porque la nieta pues no conoce la palabra tselabay o no sabe cómo decirla, pero a través de este evento, según la abuela, como señala aquí, Abby aprendió a decir Tselabay. Por último, la socialización directa y puntual. También identificamos que el uso del catch no solamente es en interacciones triádicas, sino que también en diádicas, cuando se requiere socializar algo puntual, en este caso, como se puede ver en el ejemplo con el abuelo, donde la nieta estaba pintando, más bien, pintando un cuerpo humano y el abuelo se acercó y le empezó a decir cómo se llaman esas partes del cuerpo, ¿no? Le mostró, por ejemplo, el ojo y le dijo, ich, bishi ale, ich, ¿cómo? Dilo, le dice. Y luego le vuelve a decir, ich kech, ojo, dices. Y la nieta solo miraba los labios del abuelo que le está diciendo y el abuelo vuelve a decir, ich, ale, ale, ojo, dilo, dilo. Y ya al fin la nieta dijo, ich. Te quedan 10 minutos. Ahora entro a las reparaciones, a las estrategias de las reparaciones. Las reparaciones pues son prácticas que utilizan los hablantes para resolver algún problema o dificultad en la, ya sea auditiva o en la comprensión de la producción de los hablantes para alcanzar un mutuo entendimiento. Se ha identificado por Dijen Manse con sus colegas que existen 3 tipos de reparaciones. La reparación que se hace con solicitud abierta, con solicitud restringida y con oferta restringida. En este estudio se encontraron estos 3 tipos de reparaciones. Por ejemplo, la reparación con solicitud abierta se realiza mediante el uso de la interjección y la solicitud restringida con comentarios metalingüísticos y con oferta restringida con intermediaciones lingüísticas. A continuación voy a explicar un poco sobre esta solicitud abierta utilizando Esto se encontró en 3 familias, como se muestra ya, y tiene un uso. Se utiliza principalmente para solicitar a los niños utilizar la lengua maya cuando hablan español, como en el anterior, con el quech, la repetición correcta de alguna estructura que se les presente y también para la repetición de turnos anteriores entre pares infantiles para aclarar información que no les quedó claro, ¿no? En este ejemplo, aquí está una madre y una niña. La niña fue a pedir agua a la mamá, pero llegó, como está apenas emergiendo el lenguaje, está empezando a hablar,
ella dijo ka y mostró el vaso. Y la madre empezó a jugar con ella, kawaje. Y empezó un juego lingüístico con la niña. Al final de cuentas le proporciona cómo tiene que pedir, ¿no? Siguiendo el juego, le dice, akatje, ¿quieres huevo? Se inclinó y le dijo a la niña, y la niña le contesta en español, chi. Y como dijo en español, la madre hace una reparación, que, ¿ah? Y la niña inmediatamente corrigió diciendo, katik, ka, quiero agua. Y la madre le dio agua y ayudó a la niña a beber el agua. Bueno, la niña ya sabía cómo, ya podía decir, ya puede pronunciar entre 2 y 3 palabras. Como pueden ver allá, es de 1 año con 11 meses. Las reparaciones con solicitud restringida, como señalé, se hace con comentarios metalingüísticos y son las siguientes. Este es el inventario que se recogió, puede haber más, pero es lo que alcancé a escuchar y registré. Los que se hacen en maya son ichmaya en maya, al ichmaya, dilo en maya, bishi como, bashi que, y también se hace en español cómo se dice o cómo se pide. En este ejemplo vemos a una madre que está socializando la lengua al niño como segunda lengua y el niño quiere tomar leche y empieza a pedir leche a la mamá. Quiero leche, quiero tomar leche. Como aquí en el 6, quiero tomar leche. Y la madre solo voltea a ver y le dice, Bashi, ¿qué? Y el niño dice, tomar leche. Y la madre le dice, no escucho. Y la madre vuelve a decir, Bashi, ¿qué es? Tomar leche, dice el niño. Y la madre le dice, ¿cómo se pide? Y ya el niño le pidió, tak inukul leche, quiero tomar leche. Y la madre dice, bello. Claro, lo que sigue es que fue y le dio leche al niño, ¿no? Entonces aquí podemos ver esta reparación donde se usa estos comentarios metalingüísticos. Estudiar las estrategias discursivas nos permite conocer a través de los patrones de interacción conversacional el proceso de cómo se puede socializar dos lenguas sin que desplace una de ellas, en este caso la lengua maya y el español, y se mantiene precisamente aquí la lengua maya. Bueno, también ya hablé de las políticas lingüísticas, pero esto es la forma en la que estas familias crían a sus hijos de manera bilingüe. Paso entonces al capítulo número 7 que se dedicó para los directivos, un capítulo muy amplio que también solo voy a mostrar una parte. Como bien se dice en la tesis, se centra en la tesis, los directivos son recursos diseñados para hacer que otra persona haga o cumpla algo. Para lograr esto, pues intervienen muchos aspectos como la trayectoria interaccional, la organización socioespacial de los participantes y en general todos los recursos multimodales que se puede emplear, ¿no? Encontramos en este trabajo 3 tipos de directivos: directivos mayas multimodales, directivos tipo pastoreo y directivos con translenguaje. Dentro de lo que observamos en la socialización de los niños en el hogar, a través de los directivos y otras estrategias discursivas, vemos que la lengua maya se emplea como vehículo de socialización, pero también como lengua meta de socialización. O sea, no solamente se habla a los niños en maya, sino que el hecho de hablarlo se busca de que entiendan y además aprendan o produzcan la lengua maya. Cumple, por supuesto, una función comunicativa y metacomunicativa. En los directivos mayas multimodales en general, pues, funcionan o sirven para expresar en lengua maya las peticiones de las cuidadoras a los aprendices, hacer entender esas peticiones mediante el lenguaje multimodal y lograr que se cumpla o se realicen las peticiones y, de ser posible, que contesten en maya. Los directivos tipo pastoreo, bueno, primero el pastoreo pues es el tacto de control que vigila y orienta el movimiento corporal de los niños hacia un objeto ubicado para que los niños cumplan los directivos que se les pide. Aquí las características que nosotros logramos identificar con el pastoreo que se utiliza con las mujeres mayas, las cuidadoras, tienen las siguientes: se incorpora a los niños a la actividad a través del pastoreo, a través del contacto. Puede ser un empujón en la espalda, un toque o se acarrean por las manos. Inmediatamente, al ubicar en el lugar donde tienen que realizar la actividad, se demuestra la actividad, se hace una demostración y durante la actividad se calibra la atención, se monitorea y se corrige. Se hacen correcciones a través de la lengua y toda su amplia gama de multimodalidad. Durante la actividad también se realizan series de preguntas-respuestas y series de repeticiones que buscan, por supuesto, que los niños produzcan la lengua maya.
En este ejemplo vemos a una madre. Aquí también corté el ejemplo, en la tesis ya es muy larga, pero aquí la abuela llega con su nieta y pastorea para que realice la actividad. Le toca por la espalda y la va acompañando y le dice, Miss Tungelo, bárrelo, ahí está. Y le muestra dónde tiene que barrer. Llega, etakupa ejuno, miste ka, el papel que cortaste, bárrelo, bárrelo y le va mostrando y la nieta pues ahí está muy atenta viendo lo que la abuela dice. Y cuando la nieta está barriendo, la abuela empieza a repetirle el nombre de la actividad y lo que está haciendo, la acción, que es miste, bárrelo, bárrelo. Luego le hace una pregunta-respuesta, Bashkabetik, tan mis, ¿qué estás haciendo? ¿Estás barriendo? Y de ahí encontró unas hormigas y le dice a la niña, miste cínico, miste. Y la nieta continúa barriendo, miste, le vuelve a repetir. Y luego le vuelve a preguntar, Bashkabetik, tan mis, ¿qué haces? ¿Estás barriendo? La nieta sigue sin contestar. La abuela dice, ¿ah? ¿Qué? Buscando que la nieta responda, pero la nieta no responde. Y la abuela le vuelve a decir, matan misi, Bashkabetik, no estás barriendo, ¿qué estás haciendo? Cuando revisamos el video, la abuela decía de que, pues sí, su intención era que al decirle Bashkabetik tan mis, al decirle tan mis, esperaba que la nieta dijera tan tin mis o al menos que diga mis, que eso es lo que buscaba que la nieta produzca, ¿no? Por otro lado, como podemos ver, la abuela ofrece a través de una forma didáctica y multimodal los contextos gramaticales del verbo, de la acción de barrer, que es el mis, y además demuestra pastoreando a la niña para asegurar que comprenda lo que le está diciendo y además que participe y de ser posible que conteste en lengua maya. Por último, en el capítulo 8 se documentó la agencia infantil en la socialización del lenguaje entre pares. Aquí descubrimos roles que desempeñan los niños de dos formas, con la participación de los adultos, o sea, con la presencia de los adultos. Y en ese encontramos diferentes roles, por ejemplo, el rol del andamiaje entre pares y el rol de socializadores laterales. También desempeñan roles sin la influencia de los adultos, o sea, solos, y es aquí donde descubrimos que los niños se socializan entre ellos. Y aquí voy a mostrarles nada más el ejemplo de los socializadores laterales y voy a mostrarles el del segundo tipo, donde los niños reproducen la socialización de los adultos. El primer tipo pues, participan de manera conjunta. Si una abuela está socializando alguna palabra, se meten a ayudar a reforzar la socialización. En el segundo tipo, los niños es que se socializan y después en sus juegos reproducen la socialización que han recibido de sus mayores, de los adultos, ¿no? En este video que vamos a ver a continuación, se trata de unos niños. Unos minutos antes les habían socializado cómo tenían que saludarse porque había puesto la cámara y se pusieron a saludarse. Y después de allí, mientras estaban haciendo la tarea, intentaron reproducir parte de la socialización de la abuela, no precisamente lo que se les socializó, sino partecitas, como vamos a ver con este video. Bueno, aquí lo que vemos en la transcripción, bueno, el niño Alex se para y habla al gordo, ya tenía rato estaba hablando, pero no se para, ya lo toca, le dice gordo a Joseph y Joseph voltea y ve y dice, gordo, voy a decir Bashkametik, ¿qué haces? Y tú vas a decir Mishba. Le dice que le va a decir y debería de responder. Aquí, bueno, las imágenes de cómo se dio y el niño se sentó, inmediatamente al sentarse dice, Bashkametik, ¿qué haces? Y Joseph contesta, Bash mametik, ¿qué no haces? Cecilia, por supuesto, la niña que estaba, se dio cuenta que no contestó lo que se le pidió que contestara y tampoco repitió lo que dijo el niño, sino que dijo otra cosa. Entonces Ceci se rió, se explotó, hizo un sonido explosivo con la boca. Inmediatamente Alex regresa y le dice, Mishba, di, nada di. Joseph voltea a ver en el patio y luego Alex le vuelve a decir Mishba para que repita. Finalmente Joseph dice Mishba.
Y bueno, Alex se rió entendiendo de que pues está bien, logró hacer lo que quería. ¿Qué nos muestra estos socializadores laterales? De que ellos renuevan, recrean, adaptan con sus pares las prácticas de socialización de la lengua maya que reciben de los adultos. Además, también esto nos muestra que ellos dan continuidad y amplían la socialización de la lengua maya en el hogar. Y esto confirma de que en el hogar no solo los adultos son socializadores, sino que también los niños se socializan entre ellos. Por último, paso a las conclusiones generales, que lo dividí en 4 partes. De igual manera, solamente escogí los puntos más importantes. Empiezo con lo micro y lo macro. Esta investigación, como se puede ver en la tesis, pues articula un análisis micro y macro que inicia lo macro con el análisis de las ideologías y las políticas lingüísticas familiares y las teorías parentales, y se conecta con lo micro, con lo que se está haciendo dentro del hogar, dentro de lo cotidiano, para la recuperación de la lengua maya y lo que hemos visto, cuestiones de reparaciones, etcétera. El segundo punto tiene que ver con la recuperación de la lengua maya en el hogar. Aquí podemos ver, y con las 5 experiencias documentadas, de que el cambio o la sustitución de la lengua puede detenerse, restablecer su vitalidad a través de movimientos o acciones activos y crecientes para la recuperación de la lengua en el hogar, pero como procesos propios de las familias, ¿no? Si las familias deciden, pueden hacerla, ¿no? La familia, por supuesto, es el principal espacio de la recuperación de la lengua en contexto de desplazamiento y muerte, y el camino natural para lograrlo es socializando a los niños y las niñas mediante el uso de la lengua y socializando para usar la lengua en la vida cotidiana, como se mostró con las estrategias discursivas. El tercer punto, ¿cómo contribuyen la salvaguarda? Bueno, se documenta 5 experiencias familiares bien detalladas, y esas 5 experiencias nos muestran 5 formas de cómo se puede detener y revertir el desplazamiento. Por último, en cuanto a la metodología, que yo llamo una metodología participativa y de colabor, aporta, por supuesto, una cuestión epistémica de construcción dialógica e intercultural del conocimiento, donde los conocimientos indígenas dialogan con los conocimientos académicos para generar, por supuesto, nuevos conocimientos para resolver las problemáticas del desplazamiento de la lengua. Como se expuso en este trabajo, no solo el investigador interpreta, analiza, sino que también integramos a los participantes, y además avalamos, y con ellos avalamos si lo que estamos diciendo es lo que ellos perciben o no. Y muchísimas gracias por escucharme. Chenelo. Gobierno de México.